Estudiantes, vamos a empezar a una nueva clase virtual. Este día vamos a conversar sobre la introducción a la estadística descriptiva. Voy a compartir pantalla. Espera un ratito, no me permite. ¿Sí visualiza? Estudiante Gallo, confírmame. Sí, listo. Ya. La introducción a la estadística descriptiva es lo que vamos a hablar este momento. ¿Sí? Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Chalapú, la diapositiva. Introducción a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. La estadística descriptiva consiste en la presentación de datos numéricos utilizando tablas, columnas, líneas, pasteles que puedan elaborarse con la ayuda de herramientas tecnológicas como las hojas electrónicas. Ya, gracias, niña. Este tema que vamos a tratar este momento es una estadística descriptiva. ¿En qué consiste una estadística descriptiva? Es una disciplina en la cual nos permite, nos facilita que nosotros podamos recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas, gráficos, calcular perímetros sobre el conjunto de datos, sobre alguna investigación que nosotros estemos realizando. ¿Sí? Esta estadística descriptiva te permite que estos datos que tú has recogido, has almacenado, has ordenado, puedas interpretarlo por medio de una presentación gráfica que puedes hacerlo con la herramienta tecnológica y en unas hojas electrónicas, puede ser en hojas de cálculo, perdón. Estos datos tú puedes representarlos estadísticamente con barras, líneas, pasteles, tablas, ¿sí? Puedes representar cuando tú quieres analizar por porcentajes estos datos que tú has recogido, has almacenado, has analizado. Entonces podemos representar por medio de estos gráficos estadísticos y la ayuda de la tecnología en hojas electrónicas o de cálculo. Sí, podemos realizar estos trabajos, ¿ya? Ahora, no se olvide que la introducción a la estadística descriptiva podemos representar de esta manera, como vemos acá en este gráfico, con tablas cuando ya tenemos con columnas, pasteles, líneas y con las respectivas tablas que nosotros ahí ya hemos plasmado aquella información que hemos investigado, ¿sí? Sobre algún tema que nosotros estamos realizando, de una investigación que nosotros podemos realizar, ¿sí? Entonces ahí esto se ha realizado, pienso que en algún momento si lo han hecho en una hoja de cálculo que colocando las fórmulas correctas te visualiza y automáticamente te sale con los gráficos y los porcentajes, ¿ya? A continuación, vamos a ver, una vez que se han obtenido estos datos, una vez que usted ya tiene en su poder esta información, ya le ha analizado todos los datos que usted solicitaba en aquel lugar específico que usted delimitó de esta investigación, el proceso es el siguiente. Nosotros tenemos que seguir un proceso en la introducción de la estadística descriptiva, ¿sí? Que la primera es la tabulación de datos, la segunda es la agrupación de datos, la tercera es la obtención de datos y la cuarta es la presentación gráfica y por último
es la interpretación y conclusiones. Este es el proceso de una introducción a la estadística descriptiva. Y más adelante vamos a ir analizando uno por uno, ¿sí? Para saber más ampliamente en qué consiste. Este momento le voy a dar conceptos básicos de este proceso en la introducción de la estadística descriptiva. Y más adelante toda la unidad abarca analizar estos datos con nuestros respectivos ejemplos prácticos en hojas de cálculo, señores. De eso vamos a trabajar. Listo, vamos a ver. La tabulación de datos, ¿ya? Así en una forma muy concreta y rápida este momento. La próxima clase analizaremos ya más detenidamente, ¿no? Cada parte de este proceso. Vamos, tabulación de datos. En la tabulación de datos significa aquí, ¿qué vamos a hacer? Codificar y transcribir los datos a una herramienta de comprensión y análisis, ¿ya? Usualmente los datos se transcriben en una hoja electrónica, o sea, en una hoja de cálculo. Cuando hablamos de estas hojas estamos hablando de Excel, ¿sí? Que permite la sumatoria y proceso de información. En la tabulación de datos, aquí ya vamos a codificar y transcribir estos datos, ¿sí? En una hoja electrónica, en una hoja de cálculo, ¿ya? Y para poder tener los datos que nos solicitaron y analizarlos, ¿sí? Y darle proceso a esta información. Cuando nosotros transcribimos datos y necesitamos porcentajes, hay que aplicar la fórmula correspondiente en Excel y lo saca automáticamente. Después de que nosotros tengamos estos datos, se los representa con los gráficos que usted desee. Siguiente, agrupación de datos. En la agrupación de datos, vamos a los datos que ya se transcribió, que ya transcribimos en una hoja electrónica, nosotros en la agrupación de datos agrupamos en función de algunas características estos datos que ya están en una hoja de cálculo. Puede ser, por ejemplo, tomamos por sectores geográficos, ¿no? Yo al sector sur le apliqué esta encuesta y entonces los datos que obtenidos al sector centro, norte, entonces clasifico geográficamente, agrupo según características. También agrupo según respuestas similares. Algunas personas contestan casi lo mismo, ¿cierto? Dan respuestas casi parecidas. También puedo agrupar con esta característica. O cuando son preguntas abiertas o cerradas, también puedo agrupar cuántas personas respondieron sí, cuántas respondieron no. Entonces es similar. Con estas características puedo hacer una agrupación de datos, ¿ya? La siguiente es la obtención de resultados, ¿sí? En la obtención de resultados, aquí ya los resultados de acuerdo con lo que yo deseo, o sea, con las sumas que voy a hacer, la sumatoria correspondiente, o si voy a aplicar medidas de tendencia o porcentajes. Cuando yo hablo medidas de tendencia, estoy hablando de la moda, de la media aritmética y de la mediana, ¿sí? Aquí ya para obtención de datos yo veo que aplico sumatoria, sumas aritméticas con sus sumatorias, medidas de tendencia o porcentajes. ¿Qué es lo que yo necesito para mi investigación? Representación gráfica. En la representación gráfica voy a facilitar el análisis, o sea, con los datos que ya transcribí, que ya agrupé, que ya realicé mis porcentajes, mi sumatoria o apliqué medidas de tendencia, voy a representarlo gráficamente. Voy a facilitar mi análisis por medio de algún gráfico, ya sea de barras, de líneas o pasteles, ¿sí? Entonces mis resultados aquí los represento según el gráfico que yo desee hacer, como yo quiera representar. Y por último, la interpretación y conclusión de resultados, ¿sí? Por último, en la interpretación y conclusión de resultados,
Aquí ya es la actividad final, es interpretar los resultados como elemento para realizar las conclusiones que le permita al emprendedor tomar las decisiones adecuadas respecto a su emprendimiento. ¿Ya? Aquí esta toma de decisiones pueden ser considerado con la transparencia de todo este proceso estadístico que ya lo he venido realizando, ¿no? Con la tabulación de datos, con su agrupación, con la obtención y con la representación. Entonces, con esta información muy verdadera, muy concreta, yo ya puedo realizar una interpretación, llegar a unas conclusiones y tomar mis propias decisiones con respecto a mi emprendimiento, a mi negocio, a mi empresa u organización. ¿Sí? Tomo estas decisiones en beneficio de mi negocio, que no le afecte a mi emprendimiento o si no pueda modificarlo. O sea, si me fue muy bien, yo puedo modificar para que me vaya mejor. ¿Sí? Para llegar al éxito. Y si fue un fracaso, entonces yo tengo que buscar nuevas estrategias, nuevas metodologías para que mi negocio surja y yo poder seguir adelante. ¿Estamos claros, estudiantes, hasta aquí? Eso rápidamente, estos conceptos, pero para la próxima clase vamos analizando uno por uno, ya con más profundidad, con sus respectivos ejemplos. La próxima clase vamos a analizar lo que es tabulación de datos, ¿sí? ¿Cómo se tabula? ¿Qué es lo que voy a transcribir? ¿Qué es lo que voy a decodificar? Si estamos claros, estudiantes, ahorita les di unos conceptos, unas definiciones muy básicas, ¿sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Por favor, termine su organizador, que lo estaba haciendo ya este momento en el cuaderno. Termine, por favor, y ya lo podemos cargar la próxima semana. Ahorita voy a tratar de cargar otra vez la rúbrica. Sí, ya. Ya, Mateo, por favor, envía el link, súbelo a tu Drive para poderte revisar. ¿Sí? Súbelo hoy día, por favor, con todos tus trabajos, ¿ya? Yo te reviso, no tengo problema en revisarte esa situación. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Estudiante Velázquez, revisa esos 2 documentos que están ahí y vuélvelos a cargar, por favor. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Estamos claros? Listos, estudiantes, les deseo que les vaya bien. El día de mañana tenga ese documento abierto que le dije, o si no, trabajamos en el cuaderno también. Listo, gracias, estudiantes.